Queridos hermanos, estamos este día haciendo un repaso de lo que ya hemos estudiado, que es la segunda epístola de Pedro. Estamos seguros que Dios ha hablado a nuestros corazones y nos ha enseñado con toda claridad el propósito para edificar nuestras vidas y de prepararnos para tiempos difíciles. Esta epístola tiene dos elementos necesarios para ayudarnos a llegar a la madurez y a la vez darnos armas espirituales para vencer las pruebas y obstáculos que se avecinan y que se nos pueden presentar en el camino de nuestra vida. Y tenemos, como este es un repaso de lo que ya estudiamos, estamos seguros de que todos ustedes ya están bien empapados del tema y creo que va a ser muy edificante, muy bueno que podamos repasar y recordar lo que hemos estudiado. Hay algo que vale la pena que consideremos, y es que toda epístola, todos los libros de la Biblia, cada libro fue escrito con un propósito. Y ese propósito tenemos que tenerlo muy claro, porque al tener claro el propósito nosotros vamos a entender plenamente de qué se trata toda la temática que vamos a desarrollar. Así que te voy a pedir favor que nos leas de los versículos 3 y 4 de segunda de Pedro 1. La palabra de Dios dice así, el versículo 3, empezando en el versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Muy bien, déjenme traer a colación estos dos versículos porque creo que son el fundamento de todo lo que Pedro va a hablar en esta epístola. Y aquí está explicando en pocas palabras lo que se propone al darnos esta epístola. Y yo creo que es importante que lo consideremos. Fíjense ustedes que estos versículos tienen varias cosas, pero déjenme hacer un llamado de atención sobre unos puntos específicos. Primero, Dios nos ha concedido todas las cosas que son necesarias para que nosotros vivamos como Dios manda. Como Dios manda. En otras palabras, óiganlo bien, Dios nos revela lo que nosotros necesitamos para que nosotros podamos vivir de la manera que agrada a Dios. Yo digo que ese es el primer punto que resalta en esto. ¿Qué es lo que Pedro está haciendo? Dándonos los elementos que nos capacitan a nosotros para poder vivir como Dios manda. Ese es el primer aspecto esencial que tenemos aquí. Como para hacer su voluntad en nuestra vida. Exactamente. Entonces nos da una enseñanza y nos dice la enseñanza es para que ustedes sepan vivir como Dios manda. El número 2 dice nos da poder para escapar de la corrupción de este mundo. Esa es otra cosa clave, porque no solo nos enseña, porque la vida cristiana no es aprendizaje nada más de recibir y recibir sin poder poner en práctica, pero aquí se nos habla de escapar de la corrupción de este mundo y eso implica el rechazo a todas las cosas que el mundo nos propone en asuntos de falsas doctrinas, en asuntos de moralidad indecente, en pecados de cualquier índole. Y entonces ya aquí nosotros empezamos a confrontar la vida y a saber cómo salir adelante en medio de todo el pecado y la corrupción que este mundo tiene. Y a mí me llama mucho la atención que nos habla de escapar de la corrupción del mundo
escrito hace 2000 años y es algo que enfrentamos tan frecuentemente en estos tiempos y que lo vemos también en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en los negocios, en las compras. Por ejemplo, si a uno le cobran de menos en alguna tienda o algo, se guarda lo que le sobra y esa es una pequeña muestra de lo que puede ser una corrupción, pero lo vemos en cosas muy grandes a nivel de la vida de todas las áreas A de la nivel vida. de gobierno, a nivel de industria, a nivel del comercio. En todas partes existe ese tipo de corrupción. El tercer aspecto del propósito de la epístola de Pedro, esta segunda epístola, es que el hecho de hacer lo que Dios nos manda, es decir, todo aquello que nos enseña a vivir como Dios decide, nos abre la puerta, este es el tercer punto, nos abre la puerta para llegar a tener la naturaleza divina. Ese es uno de los versículos más fuertes que tenemos en la Biblia. El apóstol Pablo dice lo mismo, pero para que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Pero la naturaleza divina a mí me rebota directamente a la creación, en Génesis. Porque en la creación, cuando Dios creó al ser humano, dijo que lo hizo a su imagen y semejanza. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que estamos siendo restaurados como Dios nos diseñó cuando nos creó. Y ese es un punto que a mí me parece fundamental, porque son los tres aspectos claves que toca Pedro. Todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Número 2, escapar de la corrupción del mundo. Y número 3, llegar a tener la naturaleza divina. Esos tres aspectos son lo que el apóstol Pedro nos trata en la segunda epístola. Y aquí vienen los elementos fundamentales que creo que nos deben ayudar a nosotros a crecer. Y veo que esto es básico, pues nadie lo puede negar y es la realidad. Yo sé que algunos expertos, digamos, lo voy a poner entre comillas, algunos expertos dicen que la epístola de Pedro, la segunda, es coladita en la Biblia porque no tiene ninguna enseñanza. La verdad es que si la analizamos con profundidad, descubrimos que tiene una riqueza tan profunda porque nos enseña los fundamentos, las bases y nos advierte cómo pelear contra los problemas de este mundo y al ser vencedores llegar a tener la naturaleza. Y que tiene una actualidad, ¿verdad? Para que nuestra vida pueda mejorar, pueda ser formada a la voluntad de Dios en todas las cosas que hagamos. Es correcto. Y el corazón de la epístola está metido entre los versículos 5 a 7, que nos habla de los 8 puntos claves sobre los cuales debemos edificar nuestra vida. Así que yo voy a proponer algo a todos los que nos están oyendo, nos están viendo. Son 8 puntos, ¿los sabemos de memoria? ¿Saben? Si no lo sabemos de memoria, vamos a tener que reestudiarlo porque ¿cómo podemos practicar lo que no sabemos? Así que dice que debemos añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Me parece a mí como que fuéramos subiendo para un segundo piso, subiendo de grada en grada, ¿verdad? Esa es la idea de la forma en que el apóstol Pedro lo estructuró, porque Pablo tiene estas mismas virtudes en otro orden. Por ejemplo, en Gálatas 5, 21, 22, 23 están, pero el primero que pone Pablo es el amor.
Y de ahí va, Desarrollo. yo diría, empieza de lo perfecto hacia lo que poco a poco vamos subiendo, pero Pedro toma y empieza desde el punto primario, la fe, y de ahí va añadiendo todos los datos. Y yo creo que es importante que nosotros notemos esto, porque yo digo, el corazón de esta epístola son estos dos versículos. Añadamos, y no solo es añadir, dice, esfuércense en añadir a su fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, ¿qué más? Paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor Afecto fraternal o fraternal. afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. El amor ágape. Yo creo que vale la pena estar repitiéndolo, porque es una de las maneras que se nos va quedando, porque tenemos no solo que memorizarlo, tenemos que vivirlo. Y entendemos que la fe es el punto de partida. Yo creo que sería una práctica muy buena el poder escribirlos en ese orden, en un cartoncito, y tal vez pegarlos en la cabecera de la casa o en la refri, para poder estar pendientes de eso siempre, ¿verdad? Porque es realmente la base de un crecimiento en la vida de cada uno. Así es. Y creo que debiéramos hacer algunas observaciones, porque me gustaría que aprovechemos este tiempo solo para dar un ligero retoque a estos 8 aspectos. El primer aspecto Es la fe. es la fe. ¿Y qué es la fe? Creer, confiar y actuar. Básicamente tenemos eso, creerle a Dios, confiar en Dios y actuar de acuerdo a lo que Dios dice. Ahí estamos claros, porque tenemos definiciones y ejemplos y acciones de fe, pero la base de la fe es básicamente, número 1, creerle a Dios. Número 2, confiar en lo que le creemos. Y número 3, actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice. Pues sí, porque en realidad no podemos hacer lo que Dios quiere en nuestra vida si no creemos en eso, si no tenemos fe en Él. Es el punto de partida. Es el punto Y de por partida. eso es que Pablo habla de varios niveles de fe. Que la fe que necesitamos así de chiquitita para creerle a Dios y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa fe es lo primero que necesitamos, pero después hay que desarrollar la fe para seguir creciendo. La fe en un principio no es un fruto del Espíritu. La fe, o como una virtud, digamos, sino como un don, Dios nos lo da. Pero en el sentido de fruto, sobresale más el acto de fidelidad, porque es algo que estamos dando a nosotros. Ser fiel a Dios, la fidelidad, pero la fidelidad es parte de la fe. De la fe. Y es ya poner un poquito en acción lo que hemos aprendido de Dios. Pero hay una segunda cosa, porque el tiempo es terrible para nosotros. La virtud. La virtud. Cuando hablamos de virtud, ¿de qué estamos hablando? De una pureza interior, creo yo. De una excelencia moral, de rectitud, de honradez. Ahí Muchas virtudes. es exactamente. Yo digo que después de que entramos en la fe, tenemos que empezar a crecer en nuestra moral cristiana. No hablo de una moral generalizada. Hablo de moral de acuerdo a las Escrituras. Una moral en donde descubrimos qué es lo bueno para Dios y qué es lo malo para Dios, no para otras personas. Dios nos revela lo que es bueno y Dios nos revela lo que es malo. Y nosotros aprendemos eso. Y una de las cosas que tenemos que hacer es sembrarlo en nuestra conciencia, porque nuestra conciencia tiene la capacidad de retener eso y actuar de manera automática. Cuando la conciencia está, automáticamente lo rechazamos.
tenemos nosotros que poner en nuestra conciencia la bondad y todo lo bueno de Dios, y en segundo lugar, dejar que el Espíritu Santo también nos guíe y nos ayude, porque todo fruto es obra del Espíritu Santo. Él nos guíe a hacer las cosas de manera excelente en el sentido ético o moral. Entonces, cuando hablamos de virtud, estamos hablando que debemos crecer en, en el bien, en lo bueno, en las cosas que Dios nos da. Lo que llamamos moral. Hacer las cosas que a Dios le agradan. Porque yo sé que hay otros patrones, ¿verdad? Muchos tienen diferentes patrones morales. Sí. Entonces, la moralidad cristiana no se basa en lo que el mundo piensa, sino en lo que Dios nos revela. Eso es importante. Sí. La otra cosa es, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento, yo creo que no es un conocimiento general de todas las cosas que hay a nuestra mano, porque conocimiento podríamos decir saber idiomas, saber mucha teoría, pero yo creo que el conocimiento que se refiere aquí la palabra es conocimiento de Dios, tener una relación íntima con Dios, buscarle, aprender de Él, porque el conocimiento es algo que nosotros tenemos que aprender. Claro, Entonces, porque el conocimiento de Dios entra a través de la relación. Y yo digo que la relación con Dios se da de tres maneras. Voy a poner tres maneras. Número uno, a través del estudio de la Biblia. Voy a mencionar estudio, meditación, memorización y todo eso. Todo lo que tiene que ver con la Biblia. Número dos, relación personal con Dios. Es decir, todo lo que invertimos en tiempo de oración, en tiempo de estar en su presencia, todo eso nos lleva al conocimiento de Dios. Y otra cosa es la experiencia. La experiencia cristiana tiene que ser una experiencia personal con Dios, no simplemente algo que nos cuentan, como decía Job, de oídas se había oído, pero ahora mis ojos te ven, y nosotros tenemos que aprender a ver a Dios personalmente con nuestros propios ojos. Y otra cosa es ser constantes Ser permanentes en la relación con Dios, porque a veces buscamos la relación con Dios solo los domingos, pero ahora hasta los domingos nos cuesta buscar esa relación. Ahora tenemos que ser más disciplinados para establecer nuestro tiempo con Dios. Recordemos que Pablo nos enseña dos cosas. Uno, tener un devocional, un tiempo de oración, un tiempo específico, introducirnos a algún cuarto y orar. Es la Biblia, estar en comunión con Dios. Pero también nos enseña a orar en comunidad, juntos con otros. La oración es importante. Cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, ese proceso es importante. Y segundo, las reuniones de la iglesia, ahora que son en Zoom y por Facebook y todos esos medios de tipo electrónico, nosotros tenemos que aprender a hacer eso. Pero, por ejemplo, hay hermanas que agarran su teléfono y se juntan 4 o 5, y ahí entre las 5 están orando al mismo tiempo. Y no están juntas, pero están haciendo en un solo sentir. Muy bien, el dominio propio creo que es uno de los puntos que me di cuenta que más tocó el corazón de las personas que hicieron comentarios, porque toca uno de los puntos más difíciles de la vida. ¿Qué significa tener dominio propio? Yo pienso que es algo como un autocontrol de sujetar nuestro corazón a la palabra de Dios y hacer las cosas como Él dice, pero ya en el sentido del dominio propio pues yo pienso que es como cuando
tenemos mucha cólera, mucha ira y estamos peleando con alguien y aguantarnos la cosa. Muchas veces piensa uno que dominio propio solo es aguantarse, pero yo creo que no es solo aguantarse, sino que tener esa paz que Dios da para Yo digo resolver que el problema. es someter nuestras emociones al dominio del Espíritu Santo. Pues recordemos que el dominio propio ni ninguno de los frutos del Espíritu es obra nuestra, es obra de Dios. Y como tal, Dios está actuando de una manera muy especial, de manera específica con el dominio propio. Porque, por ejemplo, el enojo, los gritos, las malas palabras, todo ese tipo de cosas son asuntos que brotan de emociones no controladas. Pero si mi vida está controlada por el Espíritu Santo, yo voy a tener un control total sobre mis emociones, sobre mis sentimientos. No voy a dejar deprimirme, no voy a dejar que las cosas externas destruyan mi vida, no voy a permitir que algo que pasó altere mi vida hasta el punto de que yo me sienta afectado. El dominio propio es el gobierno sobre mis emociones y sobre mis sentimientos. Pero sigamos adelante, porque el tiempo avanza. La paciencia. ¿Qué podemos decir de la paciencia? Es la ciencia de la paz, decía. Sí, exacto. La paciencia es la capacidad de enfrentar nuestros problemas y yo creo que ahí tiene también que ver el dominio propio. La paciencia, por algo el Señor puso antes el dominio propio y empezamos a conjugar. Empezamos a conjugar la situación. Hay algo importante aquí, porque quiero decir algo. Con la paciencia no es solo aguantar, es luchar. Es como que uno va a la batalla y se le deja venir el enemigo enfrente, pero uno no se para, sino sigue al frente, sigue batallando hasta que vence. Es interesante, es que la paciencia puede traducirse también como perseverancia. Y entonces significa no simplemente porque hay un problema yo me voy a parar, o me voy a pasar llorando porque me pasó algo y ya no sigo adelante. Al contrario, lo que está diciendo es, vas a luchar con eso, vas a soportar eso, pero vas a salir adelante. La piedad, ¿qué es la piedad? Tal vez es la disposición de nuestro corazón de estar en la presencia de Dios, de adorarle, de sentir la unción que Él nos da y de ser piadosos, hemos oído. Muchas veces creemos que ser piadosos es ayudar a otros y dolernos con los otros, pero lo incluye. La verdad es que lo incluye porque la piedad incluso implica la misericordia por los problemas de los demás. Yo soy piadoso porque tengo una comunión con Dios y yo siento el corazón de Dios y lo que Dios siente por el dolor ajeno y me hace partícipe de eso. Pero también esa piedad me hace siervo de la palabra y me hace siervo de la justicia. Todo esto es el trabajo del Espíritu Santo en nuestro corazón. Muy bien. 2 puntos más. Afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal o el amor filial, como se le llama? Yo creo que es mantener una relación de cariño, de afecto perseverante con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestras amistades también, ¿verdad? Sí, la palabra amor en el griego es la palabra Filadelfia. Esta palabra significa amor de amigos, es la amistad. Y obviamente entre nosotros como esposos hay amistad, somos amigos. Igual con nuestros hijos podemos ser amigos.
Lo único que podría decir yo es que este amor siempre requiere respuesta. Yo amo a los que me aman. El aspecto último de esto es el amor. Añadan al afecto fraternal amor. El amor, aquí se trata del amor ágape. Ese amor es el amor de Dios, básicamente. Es el amor que todo lo da sublime. Y nada espera cambio. Y que aunque no sea recíproco, siempre continuamos amando, ¿verdad? Exactamente, es el amor a los enemigos, es el amor a los que nos llevan mal, es el amor a todas las personas, así como Cristo nos amó. ¿Recuerdan Cristo en la cruz? Lo acababan de clavar, lo habían latigaseado, le pusieron burlas por todas partes, le escupieron, le pusieron una corona de espinas y sus palabras fueron: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Dios nos amó a pesar de que estábamos en contra de Él. Este es el amor perfecto y este es el amor que debe penetrar nuestros corazones. Cuando llegamos aquí, llegamos al punto máximo. Yo diría que el que llega subiendo toda esta escalera y conteniendo estos 8 puntos, en el amor englobamos la totalidad de los 8 puntos o de los 7 anteriores y vivimos al nivel de Dios. Como diría el salmista, Dios me levantó, me puso sobre la roca. Todo lo miro a otro nivel, porque Dios me ha amado y me ha enseñado a amar. Cuando llegamos al segundo piso de una casa, ¿verdad? Llegamos a las alturas celestiales de Dios. Creo que ya llegamos también al tiempo y es importante ahora decirles, vamos a continuar. Porque ahorita simplemente hablamos del corazón de todo, pero después vamos a ver todo lo demás que el apóstol Pedro nos enseña. Y vamos a tratar de resumir en un solo programa todo lo que resta, es decir, la segunda parte del capítulo 1, capítulos 2 y 3. Dios les bendiga y Padre, bendecimos a todos los que están viendo el programa y les retamos a tomar esto en serio y a llevarlo a la práctica. Dios les bendiga mucho.